Hola, muy buenos días, queridos estudiantes. Espero que estén muy bien y espero que hayan disfrutado de la semana de humanidades, que ha sido, la verdad, una semana bastante movida para los profesores, para los alumnos también, los que participaron de esta semana. Estuvo bastante entretenida, ¿cierto? Fue un trabajo arduo. Eh, por ahí muchos profesores de repente sí estuvimos al debe con ustedes durante esta semana, sobre todo los profesores humanistas. Les pedimos las disculpas correspondientes porque en realidad sí fue una semana donde trabajamos un montón, ¿ya? Pero de todas formas ponemos nuevamente entonces toda la atención en estas clases y en las evaluaciones entonces de este segundo semestre, ¿ya? Para recordar un poco lo que veníamos viendo, bueno, el objetivo primero de esta clase es comprender las características de la empresa de conquista. Estamos ya en la sesión número 19. Y como les decía, la clase anterior, para ir recordando un poco, nosotros estuvimos viendo las dificultades que tuvo el viaje de exploración o los viajes de exploración de Cristóbal Colón. ¿Ya? Hablamos de la inclemencia climática, de las enfermedades, de los motines y de la falta de comida y descanso que tuvieron que enfrentar entonces Cristóbal Colón con sus tripulantes durante los 4 viajes que realizaron respectivamente desde 1492 hasta 1502. Ya, por lo tanto, los viajes fueron bastante, digamos, se presentaron en distintas dificultades para llegar entonces a este nuevo continente que en realidad Cristóbal Colón no tenía ni idea, de hecho nunca se enteró, como ustedes bien lo saben. Por eso yo les puse la siguiente pregunta, entonces, ¿cuándo comienza a llamarse América? ¿Cierto? Si Cristóbal Colón en realidad no fue, ¿cierto? Aquí lo estamos viendo en imágenes, no fue quien denominó a estas nuevas tierras como América. De hecho, después de los 4 viajes, Cristóbal Colón termina muriendo en Valladolid, sin enterarse entonces que estas nuevas tierras en realidad eran un nuevo continente. ¿Ya? Nosotros analizamos también esta imagen que corresponde a la primera supuestamente llegada de Cristóbal Colón a las islas del Caribe, ¿cierto? En Centroamérica, cómo fue este encuentro entre los indígenas que habitaban la zona y los españoles, y ahí sacamos distintas conclusiones además. También hablamos de las discusiones que existen en torno a cómo se le debería llamar correctamente a este hecho histórico, descubrimiento, conquista, ¿cierto? Imposición. Podrían haber diferentes puntos de vista dependiendo obviamente de cómo se argumenta, ¿ya? Fíjense en esta imagen, este mapa en realidad, un mapa del siglo XVI, cómo se dibujaba ya el continente americano. Fíjense que podemos ver cómo se dividen ya en Norteamérica, en Centroamérica, en Panamá y América del Sur. Como ustedes verán, en realidad está, eh, digamos, muy mal formado, no es correctamente como debería ser América, pero de todas formas, ya en este tiempo, sin tener la tecnología que nosotros tenemos para la cartografía actual, ellos podían dibujar un mapa tomando en cuenta al menos, ¿cierto?, los territorios más característicos de América. ¿Mm? Volvemos a la pregunta, ¿cuándo comienza a llamarse América? ¿Mm? América, en realidad, y podríamos hacernos la siguiente pregunta, ¿quién descubrió América, Cristóbal Colón o Américo Vespucio? ¿Ya? Y para ser como bien específico y bien objetivo en realidad en lo que es la historia, podríamos decir que en realidad Américo Vespucio fue quien denomina por primera vez a este nuevo territorio como América. Por lo tanto, si hablamos del descubrimiento de América, tomando en cuenta que ya se sabía que era un continente, se le debería atribuir a Américo Vespucio, quien fue el primero entonces en decir estas tierras son tan grandes que en realidad son otro continente. Le llamó Terra de Americi, ¿cierto? Tierra de Américo. Y por lo tanto, desde ahí en adelante, estas tierras fueron conocidas como América. De hecho, este es el mapa que Américo Vespucio confeccionó. Como ustedes verán, está África, ¿cierto? Está Europa, está el Asia, no está Australia, ¿cierto? O como se le conoce a Oceanía, porque debería estar por acá, pero todavía no se exploraban esas tierras. Y América, fíjense cómo aparece, cómo la dibuja entonces Américo Vespucio.
una América que se logra ver la división entre el norte y el sur. Se ve ahí Panamá, pero en realidad no se logra apreciar muy bien cómo son las formas reales de este continente. Bueno, ya que sabemos, ¿cierto?, cómo fue este proceso de llegada a América, ahora hay que hablar de cómo fue la empresa de conquista dentro de América. La corona española entonces no contaba con una economía que le permitiera financiar todas las expediciones de conquista, de manera que éstas fueran abordadas como empresas privadas. ¿Y en qué consistía una empresa de conquista? Bueno, yo le había comentado que una empresa privada era la idea de que el conquistador es el que venía con toda la motivación, el que venía con todo el dinero. Acá los descubrimientos y las exploraciones no eran financiadas por los reyes, eran financiadas por el bolsillo del conquistador, y el conquistador tenía la motivación entonces de hacerlo. A eso se le denomina empresa privada, ¿ya? Cuando una persona no es mandada por nadie, esa persona se motiva a realizar estos viajes, sin que nadie lo mande, ¿ya? Sin que nadie le dé la orden de ir, ¿cierto? Sino que esta persona, si tenía los medios y tenía la motivación, podía emprender un viaje de exploración, obviamente pidiendo la autorización correspondiente, ¿ya? ¿Qué se necesitaba para conformar una empresa de conquista? Esto es sumamente importante porque se necesitaba en primera instancia un financiamiento. Obviamente el capitán de conquista debía recaudar fondos necesarios para contar con acompañantes, caballos, alimentos y armas. Estos fondos podían ser propios o entregados por inversionistas, ¿ya? Pero como les decía, muy rara vez la corona española otorgó fondos, otorgó dinero para que los exploradores pudiesen emprender sus viajes. Este dinero, los mismos exploradores, los mismos conquistadores tenían que buscar gente que pudiese financiar, ¿cierto? Empresarios, economistas por ahí, algunos mercaderes, algunas personas que se dedicaran a los negocios, que le pudiesen dar un poquito de dinero, y también el dinero de ellos, pues de su bolsillo. También necesitaban una hueste de conquista. ¿Qué es una hueste de conquista? El capitán de conquista reunía al ejército que quedaba bajo su mando. Por lo tanto, una hueste es este grupo de hombres, de personas, ¿cierto?, que acompañaban al capitán de conquista o al conquistador, ¿cierto?, para descubrir, ¿cierto?, o explorar nuevos territorios. Pero el conquistador no podía ir solo porque, imagínense, se encontraba con indígenas que podían quizá matarlo o tener algún conflicto, entonces necesitaba de una hueste, es decir, de un grupo de personas que lo acompañaran. Y también necesitaba de una capitulación. Y la capitulación es un contrato firmado entre la corona española y el capitán de conquista. En este se establecían derechos y obligaciones entre ambas partes, por lo tanto, la capitulación es un permiso, ya que se le daba al capitán de conquista o al conquistador, ¿cierto?, para que éste pudiese salir a buscar nuevos territorios, a explorar. Y ese papelito, porque era un papelito, establecía derechos y deberes con el conquistador. ¿Qué beneficio implicaba entonces para las partes involucradas? Ya dijimos que para salir a explorar se necesitaba de una capitulación, que era un permiso, ¿cierto?, que establecía derechos y deberes. Pero veamos qué cosa establecía esta capitulación, este papelito que se le daba o que se firmaba entre el conquistador y la corona española, ¿ya?, o los reyes. Para la corona española, entonces los territorios que eran conquistados y reclamados en nombre del rey y de Dios. Ya, por lo tanto, todos los territorios que se descubrían tenían que ser, digamos, pasaban a ser parte de la corona española. Por lo tanto, la corona española obviamente obtenía riquezas, obtenía incluso población indígena, ¿ya?, que era evangelizada, pero esa población indígena muchas veces pasaban a ser esclavos de la corona española, por lo tanto tenía muchos beneficios la corona española con firmar estas capitulaciones que le daban el permiso a los exploradores para que pudiesen emprender nuevos viajes de conquista en nuevos territorios, ¿ya? Pero para el conquistador y su hueste, ¿qué beneficios traía esto? La corona otorgaba tierras. Estas eran conocidas como las mercedes, merced de tierras, que eran tierras que se le otorgaban al conquistador, ¿ya? También se le otorgaba población indígena para que el conquistador pudiese usar a estos indígenas para el trabajo forzado. Eso era conocido como la encomienda.
cuando yo recibía un grupo de indígenas por parte de la corona y los usaba para el trabajo, entonces ese grupo de indígenas que trabajaban para mí se llamaba encomienda. ¿Mm? Además, el capitán recibía títulos sobre los territorios conquistados. Estos títulos eran bien importantes porque en este tiempo tener un título de nobleza, así como capitán o gobernador incluso, era muy bien visto por todo entonces los europeos, los españoles de la época. ¿Ya? Por lo tanto, las motivaciones para emprender estos nuevos viajes eran muchas. ¿Ya? Muchas personas que eran pobres se sumaban entonces a estas huestes para buscar mejor futuro económico. Ya recuerden que la hueste era el grupo de personas que acompañaba al conquistador. Y muchas de esas personas eran personas muy pobres que no tenían prácticamente ningún futuro en Europa, por lo tanto, lo único que les quedaba era unirse a una de estas empresas de conquista y viajar y proteger al conquistador. Ascender socialmente también era una motivación para muchas personas. eh, Convertirse en conquistadores o convertirse en parte de la hueste de un conquistador era también convertirse en nobles. Los nobles eran llamados así a las personas que tenían un nivel económico y un nivel de vida bastante elevado. ¿Ya? Eran las personas más acomodadas, más ricachonas, por lo tanto todos querían ser nobles. Y esa era una forma de ascender socialmente, es decir, de ser pobre y llegar a ser un noble. Obtener gloria. Recuerden que nosotros vimos que en realidad estábamos en un contexto del humanismo, ¿ya? Que era esta corriente que se estaba dando en Europa, y gracias al humanismo la gente se aventuró a hacer cosas que antiguamente la Edad Media no tenía en realidad ningún interés en hacer. Y una de estas cosas también era lograr la gloria, lograr la fama, quedar en los libros de historia, lograr el reconocimiento y quedar ahí como una persona que viajó, que exploró y que incluso logró conquistar nuevos territorios. Por lo tanto, para las personas de esta época, obtener esta fama, esta gloria, era súper importante. Y otra cosa también era evangelizar. Muchos conquistadores consideraban que debían hacer lo necesario para convertir a los indígenas en la religión o en la fe católica porque era, digamos, una motivación cristiana, o sea, los españoles que empezaron con esta conquista eran muy, 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 muy católicos, por lo tanto se veían indígenas que no creían en esta religión, para ellos era una motivación viajar para tratar de convertir a estos indígenas a la fe católica. Entonces aquí ya vimos algunas de las motivaciones que tenían los conquistadores para realizar estos viajes. Ahora, para finalizar les voy a dejar algunas preguntitas que las van a responder entonces en la guía que les voy a mandar para la sesión 19 junto con este video. ¿Cómo habrán sido las exploraciones dentro de América? Es decir, ¿cierto? ¿Dónde habrán llegado? ¿Qué habrán descubierto? ¿Qué nombres les suenan por ahí? ¿Habían pueblos antes de los españoles? ¿Antes de la llegada de los españoles? ¿Qué pasó con estos pueblos? ¿Existen aún? En el caso de que si ustedes creen que habían pueblos acá antes de la llegada de españoles, porque puede ser que alguien diga, en realidad aquí no había nadie. ¿Ya? Bueno, todo eso me lo dejan ahí explicado en la guía. Bueno, jóvenes, espero que estén muy bien y nos estamos viendo entonces en las próximas clases consultivas. Hasta luego.